Bienvenidos todos al quinto encuentro global de Un Curso de Milagros 2025, a celebrarse en Málaga, España, este año en septiembre, los días 20 y 21. Todos los maestros, estudiantes y simpatizantes de Un Curso de Milagros reunidos en España, porque lo hacemos una vez al año y este año España es el país anfitrión. Gracias a todos por estar, por colaborar para que esto se haga posible. De aquí a septiembre, todos los maestros y expositores que van a participar se están presentando a través de estos workshops donde estamos ahora mismo. Los maestros tienen 50 minutos para presentar cómo llegaron a un curso de milagros, qué están haciendo, dónde se les puede localizar y también están desarrollando un tema muy interesante para que cada una de las personas que nos escuchan puedan sentir cómo ese maestro vive un curso de milagros a diario. Hoy tenemos una presentación. Vamos a tener 30 minutos de presentación con la maestra María del Carmen Jiménez, que la tenemos hoy. Ella es de España y tiene su próximo workshop que no se lo van a perder el viernes 4 de julio, donde nos va a hablar de un tema muy interesante, que es Nadie me hace nada. Es cómo salir del rol de víctima. Hoy María del Carmen Jiménez va a presentarse y les, yo por encima les digo que es maestra de un curso de milagros hace 12 años y que ha sido maestra de Reiki, ha estudiado Reiki Mariel, ha trabajado con liberación emocional, con flores de Bach, pero la psicoterapia de un curso de milagros es lo que hoy, entiendo, está atrapando su atención. Así que, María del Carmen, los micrófonos son tuyos. Háblanos de ti y bienvenida al Encuentro Global. Gracias, Antonio. Bueno, solo decir que mi vida ha sido como una búsqueda constante para superar el sufrimiento que veían las personas y que estaba también en mí, para poder permanecer en la paz. Así que desde muy niña sentía un deseo muy profundo de ayudar a los demás en este sentido. Y eso marcó de alguna manera mi vida, ¿no? Entonces me gustaba mucho estudiar y se me daba muy bien la asignatura de ciencias. Y estudié para ser maestra de esta asignatura. Me especialicé en la asignatura de ciencias y desde muy niña también pues comencé a ayudar a mis compañeras en el colegio y los profesores vieron que se me daba bien esto, ¿no? De enseñar y de ayudar a los niños, a las niñas que tenían dificultades. Así que, pues, como ya digo, pues estudié para ser maestra y me especialicé en la asignatura de ciencias. Después me casé, nacieron mis hijos y decidí quedarme en mi provincia, pues cuidando de mi familia, dedicándome a cuidar a mi familia y continuar con la ayuda que daba de apoyo escolar a niños que tenían algún tipo de dificultad. Y así fue mi vida, me sentía muy feliz haciendo lo que hacía, ayudando a aquellos niños que estaban, muchos pues dejados por imposibles de parte de profesores y de sus padres, ¿no? Pero que pudieron hacer su estudio y algunos hacer estudios superiores. Y bueno, pues así estuve hasta que a los 30 y tantos empecé a tener problemas de salud. Y entonces la búsqueda pues fue en ese sentido, ¿no? Cómo me podía encontrar mejor. Hice meditación, encontré el tai chi, que para mí es meditación en movimiento. Esto me ayudó a conectarme con la energía, a conectarme con la energía de amor universal de una manera muy poderosa. Y me llevó pues a seguir mi camino con el Reiki. Me hice maestra de Reiki Usui, de Reiki Mariel, que es el de la Madre Divina. Y no he dejado de practicarlo, de compartirlo, de iniciar a personas, de hacer cursos porque es algo que amo profundamente y que es algo que siento que tengo que hacer. En mi camino seguí buscando, llegaron las flores de Bach, como tú, Antonia, has recordado, la técnica de liberación de emociones atrapadas,
el mindfulness, que fue algo que me llenó muchísimo, porque era la forma también de encontrar esa paz, de conectarnos con esa paz interior. Pero cuando creía que lo tenía todo, pues llegó a mi vida de la manera que tenía que llegar el curso de milagro a través de una amiga. Me comentó que en Granada había un grupo y comencé a estudiar y a practicar el curso. Y al año, cuando di la primera vuelta del curso, pues una amiga que tenía un centro me invitó a que formara un grupo y que compartiera el curso en su centro. Y desde entonces, pues no he dejado de compartir el curso, de dar retiros, compartiendo y practicando el curso, pues unos 12 años. Hasta que llegó la pandemia, pues lo hacía de forma presencial. Cuando llegó la pandemia, pues Virtudes y Gustavo Ortiz, que lo conocéis, ya ha dado algún workshop, y a Virtudes, que la conoceréis en breve también, pues me invitaron a formar parte de la Escuela de Maestros y Estudiantes de un curso de milagros Ser en la Luz. A partir de entonces, pues se hace de manera online, por Zoom. Y fueron ellos los que me invitaron a formar parte de la escuela, como ya os digo, después de la pandemia. Y cuando estábamos compartiendo eh, la, el mensaje de Jesús, pues se nos inspiró por el curso, se nos inspiró a través del Espíritu Santo y a través del curso, pues trabajar y buscar la manera de abrirnos a la abundancia de Dios. Y de ahí surgió este proyecto del que ahora después os hablaré. Entonces es un proyecto, como digo, inspirado por el Espíritu Santo y que nos permite encontrar todos los obstáculos, todas las barreras que hemos interpuesto al amor de Dios y a su abundancia plena. Y es una formación que a mí me llena mucho, porque veo el efecto que hacen las personas, ¿no? Igual que lo hizo en mí cuando llegó el curso de milagros, cuando volví a reencontrarme con Jesús, porque de niña, pues mi familia era cristiana, católica, más o menos practicante, pero yo estuve hasta los 18 años en un colegio religioso de monjas, con lo cual pues lo conocía muy de cerca. Pero cuando ya fui creciendo, busqué otra filosofía mística, religiosa, entonces estuve mucho tiempo practicando budismo, seguí la enseñanza de Amma, esta maestra de India que la llaman la Santa de los Abrazos, y también conocí a Thich Nhat Hanh, que es el maestro espiritual del mindfulness, a Jon Kabat-Zinn, que digamos que es la parte científica de mindfulness. Y como ya os digo, pues este camino me llenó mucho y durante tiempo, ¿no? Y seguí pues practicando las enseñanzas que había recibido de estos maestros y dando todas estas terapias de las que antes os he compartido, ¿no? Pero como os decía, cuando llegó a mi vida el curso de milagros y me reencontré de nuevo con Jesús, pero Jesús de otra manera, aquello, aquel reencuentro me llenó tanto que mi búsqueda cesó. Y mi vida fue cuando realmente empezó a cambiar, ¿no? Cuando vi que todo lo podíamos mirar desde esa visión crítica, cuando veía que realmente se podía perdonar completa y totalmente, cuando veía que todos éramos iguales a los ojos de Dios, que Él no tiene preferencias y que su amor es inclusivo. Aquello me llenó completamente. Y bueno, pues hace 8 años también me llegó a mi vida de una manera inesperada Jesús canalizado a través de un maestro
de yoga y meditación muy amoroso en la formación de la vía de la maestría. Y es algo que también comparto con los hermanos y con la hermana hace 6 años. Así que mi vida está llena con la enseñanza de Jesús, que es algo que amo profundamente y que me conecta con esa fuente inagotable de amor. Y bueno, cuando se nos inspiró a hacer este programa de entrenamiento, al que se le dio el nombre de 21 días creando en la abundancia de Dios, pues fue algo que también me llenó mucho y que en las formaciones que hemos dado me emocionaba de ver el cambio en las personas después de esos 21 días indagando juntos en nuestra mente dormida y buscando y encontrando todos esos obstáculos que nos impiden experimentarnos en el amor de Dios y en su abundancia plena. Personas con problemas más o menos serios y que veían que todo aquello que creían que no podía hacer de otra manera se transformaba, ¿no? Con este programa de 21 días. Entonces está dividido en 3 semanas. Si queréis podéis poner ya el flyer para que se vea también el material que contiene. Pues el libro que se ve en la pantalla y 69 tarjetas que nos ayudan en el estudio y en la práctica de cada día. El programa está dividido en 3 semanas y se reciben dos sesiones grupales semanales y 3 sesiones individuales de coach a lo largo de esos 21 días, donde se trabajan directamente y de forma más íntima con las personas, pues aquellas cosas que tienen más dificultad en ver de otra manera. Entonces estas 3 semanas están apoyadas también por unas grabaciones que hicimos de meditaciones, una meditación para cada semana. Entonces estas meditaciones, al igual que las tarjetas que veis aquí, ya si queréis podéis retirar la imagen, porque tengo aquí las tarjetas que se ven. Hoy cogí esta para compartirla con vosotros. Por detrás tienen pues el árbol de la abundancia. Esta en concreto nos dice: quiero encontrar la paz y la abundancia que tú, Padre, creaste para tu Hijo, y olvidarme, conforme contemplo tu gloria y la mía, de todos los absurdos juguetes que fabriqué, de todas esas ilusiones limitantes y erradas que nos mantienen en una identidad que no es la que nos pertenece. Entonces, como decía, este programa se divide en 3 semanas, en 3 etapas que recorremos juntos, porque el material se puede comprar, se puede adquirir también virtualmente en el encuentro global y se puede hacer de forma individual, claro que sí, pero ya sabemos que cuando este tipo de trabajo o cualquier otro se hace de forma compartida, se hace en grupo, pues la sanación es mucho más profunda, porque nos sanamos con cada aspecto, con cada historia que el hermano, que la hermana quiere ver de otra manera y que de alguna manera lo hemos reflejado también en nuestra propia experiencia. Entonces, la primera etapa de nuestro viaje hacia la abundancia plena de Dios la hemos llamado descubriendo los obstáculos a la verdadera abundancia. Entonces, cada día pues hacemos una indagación que nos conduce a encontrar esos obstáculos en los diferentes aspectos de nuestra vida, de nuestra experiencia, y a entregarlos luego de forma conjunta cuando compartimos. La segunda semana se llama aceptando el significado de la verdadera abundancia, aprendiendo a elegir con el maestro adecuado. Jesús nos enseña que tenemos 2 maestros, 2 oportunidades, 2 opciones para ver nuestro sueño. El maestro ego ya sabemos que nos lleva a creer y a experimentar la carencia y la escasez.
Y el Maestro Espíritu Santo, el Maestro del amor, de la paz, pues nos lleva a experimentarnos en esa abundancia plena de Dios. Y en la tercera etapa se le llamó creando en la abundancia de Dios. Después de haber pasado por estas dos etapas, pues ya estamos dispuestos a crear como Dios crea, a crear en su abundancia, a sentirnos merecedores de esa abundancia plena y a confiar en que esa abundancia nos pertenece porque es nuestra herencia y porque es la voluntad de nuestro Padre, que su Hijo lo tenga todo y que sea feliz, aún en el sueño. Entonces, como decía, este programa nos lleva, este entrenamiento mental nos lleva a abrir nuestra mente, a sentirnos merecedores de esa abundancia de Dios a través de esa indagación, a través del material, de las lecciones del curso que cada día se nos recomienda, de las tarjetas que cada día tienen un mensaje diferente y se nos conduce a experimentarnos en esa abundancia para que sea una constante y para que sea lo más natural en nuestra mente, en nuestra experiencia, porque esa es la voluntad del Padre para su Hijo. Y las tarjetas, que como decíamos son 69, pues están divididas en tres partes. La primera parte están pintadas de color rosa, como veis. Esta, por ejemplo, nos dice: estoy dispuesta a mirar los significados y juicios que le doy a la abundancia y a la carencia y llevarlo a la luz. La primera semana las tarjetas están pintadas de este color rosa, porque al entregar todos esos obstáculos que nos impiden experimentarnos en el amor de nuestro Padre, pues nos llevan a abrirnos a ese amor y a su abundancia. La segunda semana están pintadas de color violeta, porque en esta segunda semana se da un cambio y una transformación en nuestra mente, cuando sabemos que tenemos el poder de elegir al Maestro que nos conduce a esa abundancia. Esta, por ejemplo, que he cogido ahora, nos dice: el poder de elegir es el único libre albedrío que tengo. Y la tercera semana, en la que ya estamos dispuestos a abrirnos a la abundancia de Dios, pues están pintadas de color blanco. Que las tengo aquí mezcladas con las otras que están de color dorado. Y ahora no las encuentro. Pues en esta tercera semana, nuestra mente ya se ha entrenado a abrirse a la abundancia de Dios. Aquí las tengo. Estaban todas mezcladillas de haberla usado. Esta, por ejemplo, nos dice: soy el Hijo de Dios, soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Esto seguro que nos suena del qué soy, ¿verdad? Y a partir de la tercera semana, ya que sacamos tantísimo material como hay en el curso acerca de la abundancia de Dios, pues teníamos tanto material que yo le hablé a los hermanos de utilizarlo y hacer otras tarjetas de apoyo, que son las restantes hasta las 69. Y estas pues las pusimos, dijimos que las pusieran de color dorado, puesto que ya estamos abiertos y dispuestos a recibir la abundancia de Dios. Esta, por ejemplo, nos dice: veré la prueba de que lo que se ha obrado por mediación mía ha permitido que el amor reemplace al miedo, la risa a las lágrimas y la abundancia a las pérdidas. En toda ella viene la reseña de la lección o de la parte del texto de donde la hemos extraído. Así que así de esta manera tan fácil, tan inspirada, tan amorosa se nos condujo, ¿no? a llevar a cabo esta misión del Espíritu Santo, a la que le dedicamos algunos años. Primero a encontrar todo el material que había en el curso acerca de la abundancia y después para ir dándole forma
y esa forma le seguía otra forma en la que se me inspiraba, que iba a estar más claro para que los hermanos que lo hicieran lo entendieran, para que estuviera todo de una forma más esquemática y más llevadera. Y esto es lo que quería compartir. No sé si me he dejado algo al principio, porque el tiempo, cuando sé que tengo un Tenemos, tiempo determinado, me pongo nerviosa y quiero decirlo de forma así un poco rápida. Y no sé si me habré comido algo. tenemos Entonces, un videito tuyo, María del Carmen, ¿verdad? ¿Quieres que lo sí, pongamos? vale, Y nos quedan 5 minutos, así que de hacemos el acuerdo, video y haces una conclusión si quieres. vale, gracias. ¿Qué vengo a compartir? Vengo a compartir la abundancia de Dios, esa abundancia a la que tenemos derecho. Y ha sido gracias a mi entrenamiento, con 21 días creando en la abundancia de Dios, como lo he logrado. Ahora vendrán pensamientos de escasez, de carencia, pensamientos del mundo, pero puedo identificarlos de inmediato, entregarlos para que sean sanados en mi mente y en mi experiencia, y cambiarlos por un pensamiento de abundancia de Dios en Dios. Y es de esta manera como he aprendido a crear en la abundancia de Dios. Si quiere información sobre nuestro entrenamiento, escríbenos a serenlaluz@gmail.com. Bendiciones. Gracias. Pues se me había olvidado también hablar de las redes que tengo, ¿no? Por si alguien quiere contactarme. Pues mi Facebook es María del Carmen Jiménez Martín. Tengo una página de Facebook también, que es un curso de milagros en Granada. Y recientemente pues tengo también Instagram, un canal de Instagram, y es Paz en los Corazones, todo con minúsculas, Paz en los Corazones, _3, Camino al Despertar. Así que ahí también me podéis encontrar. Muchísimas gracias, Mari Carmen. También quiero yo decirles que este material que María del Carmen está aquí presentando está disponible en nuestra biblioteca, o editorial virtual del quinto encuentro global de un curso de milagros. En nuestra página web está aquí, Encuentro Global ucdm.org. Tenemos este año una editorial virtual. Allí están todos los materiales, libros y otros materiales que tienen nuestros maestros que están inscritos en este encuentro global. Y María del Carmen y sus compañeros tienen ese material allí. Así que no solo lo pueden adquirir por allí, sino que también en 20 y 21 de septiembre, que va a ser el encuentro presencial y online, van a estar allí presentes a la venta en caso que lo quieran adquirir desde allí y la tienen allí para que les firme el libro. ¿Qué tal? Maravilloso. Así que muchísimas gracias, María del Carmen, por tu Gracias. participación en estos workshops, por hacer lo posible, como tantos maestros que se han inscrito y nos permiten llevar a cabo este encuentro global. Tenemos al menos maestros de 26 países colaborando a poder encontrarnos ese día todos, ¿no? Esos 2 días, 20 y 21 de septiembre. Volvemos a tener a María del Carmen el viernes 4 de julio en un workshop ya de contenido de un curso de milagros que nos va a decir cómo lo vive diariamente, cómo se vive el hecho de que nadie me hace nada y cómo hago para salir del rol de víctima que a muchos todavía nos atrapa y nos atrae. Así que te esperamos ese día. También decirles que este workshop, y así como todos los workshops de los maestros, queda grabados en el canal de YouTube del Encuentro Global, que se llama Encuentro Global UCDM, y lo pueden ver a partir de mañana. Asimismo, quedan grabados en la página del Encuentro Global en el área de grabaciones. Así que si se lo han perdido y si quieren reenviárselo a alguna persona que sientan que lo necesita, que lo quiere, que lo va a apreciar, envíelos al canal de YouTube o a la página de Encuentro Global. Así que muchas gracias. Asimismo a los maestros, pasen por el canal de YouTube en los próximos días porque seguramente tienen comentarios de algún seguidor que les hace comentarios y ustedes quizá tengan que compartir con ellos.
Así que muchas gracias porque ustedes son los patrocinadores de este encuentro. Ustedes están haciendo que esto sea posible. Les pedimos a todos el comité, no solo de España, sino todo el encuentro global, que es un comité mundial. Les damos las gracias por estar aquí en este mes de junio comenzando. Y les pedimos que se queden en un rato, en media hora. Tenemos otro workshop para que nos sigan acompañando. Y María del Carmen, maestra, bendiciones. Bendiciones. Gracias.